Bienvenidos a un nuevo tema del bloque 4 de Fisiología Cardíaca, concretamente al tema 13, donde vamos a hablar de la hemodinámica o física del flujo sanguíneo. Encendemos el puntero y comenzamos. La hemodinámica se refiere a los principios físicos que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular. La sangre no deja de ser un fluido y por tanto está sujeta a los mismos principios físicos que regulan el resto de fluidos, a la dinámica de fluidos. Bueno, primeramente, la primera fórmula que tenemos que entender es que el flujo depende de la presión que hay, o de la diferencia de presión que hay en dos puntos, dividido por la resistencia del cilindro o del sistema que contiene ese flujo. ¿Vale? Ahora lo veremos con un poquito más de calma. Y por lo general, el volumen de sangre que nosotros calculamos que fluye a través de cualquier tejido por unidad de tiempo, lo medimos en mililitros por minuto. Oye, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que circula por minuto en nuestro cuerpo. ¿Y esto qué es? Pues básicamente es el número de veces que late nuestro corazón por el volumen de sangre que manda en cada latido. Si para una persona adulta de 85 kilos en reposo va a 70 latidos por minuto por 70 mililitros cada latido, tendremos que el gasto cardíaco está en torno a los 5 litros. ¿Vale? Esto quiere decir que en cualquier punto del cuerpo por minuto van a circular 5 litros de sangre. Bueno, vamos a explicar un poquito mejor la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué es lo que dice? Que este flujo de aquí, la Q, va a depender de la resistencia del cilindro a través del cual pasa ese flujo y la presión que hay aquí menos la presión que hay aquí. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí hay más presión que aquí, este fluido pasará. Si aquí hay más presión que aquí, este fluido ¿hacia dónde irá? Hacia allá. Mientras que si la presión en P1 es igual a la presión en P2, no habrá flujo. O sea, la idea es que los fluidos van dependiendo de la resistencia de este cilindro, pero a la vez de mayor presión a menor presión. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que quiere decir este cociente. Bueno, ¿y esto exactamente cómo queda? Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos. Si aquí tenemos una presión de 100 y aquí una presión de 75, de aquí y acá habrá un flujo que irá desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia de presión de 25 milímetros de mercurio. Si nos vamos aquí, tenemos una presión menor de 40, pero aquí una presión también menor de 15. Si lo dividimos, vemos que la presión de flujo va a ser exactamente la misma, ¿de acuerdo? El flujo siempre va a ir desde el punto de más presión al de menos presión, ¿vale? Y por ejemplo, imaginaos este punto de aquí. ¿Aquí habría flujo o no habría? Si aquí tenemos una presión de 100 y aquí una presión de 100, pues el resultado sería que la diferencia de presión no existe y por tanto no hay flujo. ¿Qué otras características van a influir en la circulación de la sangre a través de los vasos? Bueno, pues hemos dicho que ya no solamente tenemos una diferencia de presiones, sino también una resistencia del cilindro a través del cual circula la sangre. ¿Y la resistencia del cilindro de qué va a depender? Pues de tres factores. Primero, del radio del vaso. Por otro, de la viscosidad de la sangre. Y por último, del largo del vaso. Vamos a verlo de forma independiente. Bueno, esta sería la fórmula de la resistencia. No hay que sabérsela, pero hay que entenderla. La primera de las variables a considerar es el radio. Bueno, vamos a ver. Según la ecuación de la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para una misma diferencia de presión, o sea, cuando la diferencia de presión entre aquí y aquí es la misma, si yo aumento el radio, lo que hago es que las moléculas del fluido vayan pues más sueltas, ¿vale? Hay menos presión entre ellas y por tanto van a fluir con mayor facilidad. Luego, un aumento del radio va a producir una disminución de la resistencia, ¿de acuerdo? Más aún, al estar elevada la cuarta potencia, pequeño aumento del radio va a producir un considerabilísimo aumento del flujo por disminución de la resistencia. Esto lo podemos ver aquí gráficamente. Para una misma, insisto, para una misma diferencia de presión, si de aquí a aquí la diferencia de presión son 30 milímetros de mercurio, por ejemplo, para un RD1 tendremos 1 mililitro minuto.
Para un R de 2, 16. Para uno de 4, 256, ¿vale? A la cuarta potencia. Luego tenemos la longitud. Vamos a ver, la longitud. Si yo considero que aquí hay una resistencia, la que sea, me da igual, esa resistencia será mayor si se aplica durante más tiempo, o dicho de otra forma, la resistencia de aquí tendrá más influencia en el flujo del líquido si esta resistencia se aplica durante más tiempo, de tal forma que un aumento de la longitud va a producir un aumento de la resistencia. Esto es una explicación de por qué los gorditos tienen habitualmente hipertensión arterial. La tensión arterial es mayor en la gente obesa, ¿por qué? Porque por cada kilogramo de grasa se precisan 650 kilómetros de vasos sanguíneos adicionales. Ojo, 650.000 metros, 650 millones de centímetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de vasos grandes, sino también hablamos de capilares que son microscópicos, pero longitud de vaso sanguíneo es, ¿vale? Entonces, un aumento de la longitud va a implicar que esta resistencia se aplique durante más tiempo, luego es directamente proporcional a ella. Bueno, la ecuación de Poiseuille básicamente es sustituir uno por otro, de tal forma que hemos dicho que el flujo es directamente proporcional o depende de la diferencia de presiones entre este punto y este punto dividido por la resistencia, y sabemos que esta es la resistencia. Luego, si sustituimos, tenemos que el flujo dependerá de incremento de presión o incremento del radio. Hemos dicho que a mayor radio para una misma presión, mayor flujo, y es inversamente proporcional a la longitud. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de Poiseuille. No hay que sabérsela como tal, lo que hay que tener en cuenta es qué cosas aumentan positivamente y qué cosas aumentan negativamente el flujo. Bueno, luego hemos dicho que la ecuación del gasto cardíaco va a depender también del flujo. Hemos dicho que el flujo de un sistema va a depender del gradiente de presiones entre el inicio y el final del circuito y la resistencia del propio sistema al paso de este líquido. Eso lo tenemos claro. Tenemos la fórmula ley de Ohm, por lo que tenemos que la ecuación del gasto cardíaco es esta. ¿Qué es el flujo? El flujo es el gasto cardíaco. ¿Qué es la resistencia? La resistencia periférica total. ¿Y qué es el incremento de presión en el sistema cerrado? Pues la presión a la entrada del sistema, que es la presión en la aorta, y la presión a la salida del sistema, que es la aurícula derecha. Bueno, luego para comentaros un poquito qué diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. El flujo laminar es el flujo normal, ¿vale? El flujo newtoniano, por así decirlo. ¿Qué es un flujo newtoniano? Pues pues imaginaos un río. Un río, eh, el agua, ¿dónde va más rápida? ¿En los bordes o en el centro? Si tenemos en cuenta que los bordes están en rozamiento con las paredes del vaso, digamos que será más lento porque tiene que rozar con las paredes del vaso. Las moléculas que están por aquí ya no rozan contra una pared del vaso completamente estática, sino que rozan contra unas moléculas que ya se están moviendo. Luego irán a mayor velocidad, pero es que las que están en este punto rozarán con otras moléculas que van a mayor velocidad. Y así sucesivamente, encontrándonos que la parte central de un fluido newtoniano es la que va más rápido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de fluido, el flujo laminar o el flujo turbulento. Bueno, vamos a ver ahora qué consideraciones, qué aplicación práctica tiene lo que hemos hablado antes. Bueno, supongamos una sección de un cilindro en el que no hay pérdidas de flujo ni pérdidas de ningún tipo en toda esa sección. Quiere decir que lo que entra por aquí es igual a lo que sale por aquí. Por lo tanto, flujo 1 es igual a flujo 2. Como el flujo se representa con la letra Q mayúscula, Q1 es igual a... Bueno, consideremos ahora esto. Tenemos lo mismo, que el flujo por aquí es igual que el flujo por aquí, pero paralelamente también es igual al flujo que pasa por aquí, ¿vale? O sea, flujo 1 es igual al flujo 2, que es el que pasa por aquí, ¿no? Bien, hemos dicho que el flujo depende de la velocidad y del área según esa relación. ¿Qué le pasará al punto 2? Bueno, pues si consideramos que el flujo 1 es igual a la velocidad aquí por el área que hay aquí, y que el flujo 2 es igual a la velocidad de aquí por el área que hay aquí, y sabemos que el flujo 1 es igual al flujo 2,
tenemos que la velocidad por el área de aquí es igual a la velocidad por el área de aquí. Si nosotros sabemos que el área de aquí es mayor que el área de aquí, por tanto, la velocidad de aquí será menor que la velocidad de aquí. O dicho de otra forma, V2 será igual a V1. De tal forma que en secciones más pequeñas de un vaso va a haber mayor velocidad mientras mantengamos el flujo constante a lo largo del vaso. Bien. Dicho esto, podemos concluir que la velocidad de la sangre aumenta conforme se va disminuyendo el calibre del vaso. Si la velocidad en la aorta es de 33 centímetros por segundo, un hematión capilar pues tendrá una cara como esto, ¿no? Bueno, esto no es así porque si no sería imposible realizar el intercambio gaseoso. Los hematíes pasarían tan rápido que, vamos, que no habría forma de que en ese tiempo se pudiera ejercer ninguna función fisiológica. ¿Pero por qué no ocurre esto? Pues porque conforme va aumentando la sección, o mejor dicho, o sea, conforme va disminuyendo la sección del grosor del calibre del vaso, va aumentando la cantidad de vasos que hay. Solamente hay una aorta, hay varias arterias, varias arteriolas, varias capilares, varias vénulas, ¿de acuerdo? Cada vez más. De tal forma que la velocidad se reparte por el área. Luego la velocidad es inversamente proporcional al área y por tanto se va enlenteciendo, fijaos, de más o menos en la aorta hemos dicho 33, pues bueno, pues puede ser un poco más incluso, casi 50 centímetros por segundo, conforme se va haciendo más pequeño la sección del vaso, al haber más área, la velocidad va disminuyendo y de tal forma se puede producir el intercambio de nutrientes sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es un poquito pues para que veáis la diferencia. La aorta son 2,5 centímetros cuadrados, pero los capilares estamos hablando de 2.500 centímetros cuadrados. O sea que quiero que veáis un poco que el área se multiplica por 1000, ¿vale? Luego la velocidad también disminuye. Lo más importante de este tema es haber entendido bien la ecuación de Ohm y de Poiseuille, ¿vale? Quiero que sepáis de qué factores depende la velocidad a través de un tubo, o si, por ejemplo, un aumento de longitud va a aumentar o va a disminuir la velocidad a través de ese cilindro, etcétera, ¿vale? Pues ya está.